muchas gracias amigos por haber vencido el tráfico limeño a esta hora y estar aquí en el Colegio de Ingenieros del Perú, institución con la que el Centro de Preparación para Ciencia y Tecnología está organizando conferencias internacionales en temas de alta prioridad. Esta conferencia también está pasando por streaming, de modo que tendremos al final preguntas, tanto de ustedes y eventualmente de los que nos están escuchando. Hoy, como ustedes ven en el ecran, vamos a tener la conferencia con el título Impacto del cambio climático en el ecosistema marino del Perú. Se sabe que el cambio climático va a producir efectos muy complicados para nuestro país. Somos uno de los más afectados en el mundo. Y para nosotros es muy grato contar con una expositora que viene de París, la doctora Vera Order, que viene de la Universidad Marie Curie de París y también de la Escuela Normal Superior. Para aquellos que no comprenden o no tienen conocimiento del sistema de educación francés, las llamadas escuelas son instituciones de mayor nivel que las universidades. Para ingresar a estas escuelas se requiere pasar exámenes muy competitivos, pero luego, si es que se tiene éxito, pues se estudia ya becada, con buenas posibilidades para su futuro. Para ello, por supuesto, hay que estudiar mucho, ser inteligente, aplicado, y en este caso Vera forma parte también de esta élite francesa. Ha venido a Perú y ha trabajado con varias instituciones peruanas involucradas con el estudio del Océano Pacífico, obviamente el Instituto del Mar del Perú y otras instituciones. Una institución francesa, pero que también tiene una sede aquí, que es El IRD. El Instituto de Investigación y Desarrollo. Francia tiene una característica especial que favorece mucho al Perú, tiene un instituto de investigación para el desarrollo en el mundo entero, y aquí en el Perú tiene un grupo de científicos de muy alto nivel que estudian varias cosas, diversas cosas relacionadas con nuestro país, desde los glaciares, incluso la etnología, la sociología, la economía. También está el Instituto de Estudios Franceses, de IEF. De modo que Francia está muy interesada en comprender el Perú, y Vera se encarga de la parte física del océano. Entonces, nosotros estamos muy contentos de tenerla con aquí esta institución, y sobre todo el tema también que es de suma importancia para nosotros. Gracias por estar con nosotros, Vera. Un aplauso para... Bueno, gracias a ustedes por haber venido y al Colegio de Ingenieros por invitarme. Buenos días a todos. Entonces, como les dijo el doctor Montoya, hoy día vamos a hablar del impacto del cambio climático en el ecosistema marino de Perú. Es un proyecto en el cual he participado antes de empezar mi trabajo de doctorado. Bueno, yo no he sido la única que ha trabajado en ese proyecto, en realidad fue todo un equipo de investigadores franceses y también peruanos. Bueno, a ver, primero, ¿a qué me refiero cuando hablo de cambio climático? Pues en realidad se trata de un cambio en las condiciones climáticas en todo el mundo, que es debido a las actividades humanas. ¿Cómo es que las actividades humanas afectan al sistema climático? Pues a través de un efecto que se llama el efecto invernadero. Ese efecto, hay que decir primero que existe ya fuera de la actividad humana, fuera de la presencia de los humanos en la Tierra, y se debe al hecho de que tenemos una atmósfera alrededor de la Tierra. Esa atmósfera contiene gases que van a capturar y a guardar parte del calor que es emitido desde la Tierra hasta el espacio. Y eso hace que
el aire sea más cálido de lo que sería si no tuviéramos este efecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las actividades humanas? Pues ese efecto es aumentado. ¿Por qué? Porque nosotros con los carros, con las fábricas, estamos emitiendo más gases de efecto invernadero que provocan un aumento de las temperaturas al nivel mundial. En esa figura podemos ver la evolución en esta parte negra de las temperaturas en promedio en todo el mundo en los últimos 50 años. Podemos ver un ligero aumento que se debe al cambio climático. Durante este siglo, las temperaturas ya han aumentado de un poquito menos de 1 grado, de 0,8 grado. Pero lo que hay que saber es que la mayor parte del cambio climático todavía está por venir. Por ahora observamos ya un aumento de las temperaturas, pero es muy leve en comparación a lo que preveemos, que podemos ver en esta parte. Podemos ver que hay dos curvas. ¿Por qué hay dos? Porque en realidad el aumento de las temperaturas va a depender pues, de todas nuestras emisiones que ya hemos hecho, pero también de lo que vamos a hacer en el futuro. Y ahí pues hay una variable desconocida, es cuánto vamos a emitir. Si es que vamos a hacer esfuerzos y reducir nuestras emisiones, o si es que vamos a seguir igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estudiamos el cambio climático? Estamos estudiando varios escenarios, o sea, vamos a estar estudiando qué pasa si seguimos emitiendo gases invernadero al mismo nivel que ahora, o si lo reducimos, o si al contrario lo estamos aumentando. Aquí les presento las previsiones para el próximo siglo, para dos escenarios. Uno que voy a llamar el escenario pesimista, porque es un escenario donde no se reducen las emisiones, entonces tenemos un aumento muy fuerte de las temperaturas. Y otro que al contrario es el escenario que voy a llamar optimista, porque es un escenario en el cual vamos a tratar de reducir al máximo nuestras emisiones. Lo que podemos ver es que en ambos casos vamos a tener un aumento de temperaturas. Prevemos un aumento de temperaturas que está incluido entre más 1 grado o más 4 grados. Eso es al nivel mundial en promedio. Pero eso esconde diferencias según las regiones. Lo podemos ver en este mapa. Entonces, tenemos un mapa del aumento de las temperaturas para el escenario optimista y para el pesimista. Lo que podemos ver es que, bueno, los dos mapas son colores cálidas porque tenemos una diferencia entre el futuro y el presente positiva. Entonces, tenemos un aumento de la temperatura mayor en el escenario pesimista, pero podemos ver diferencias según las regiones. Esas figuras que les presento son figuras que vienen del IPCC, que es un organismo mundial que estudia el clima y es el que hace las previsiones. Lo que podemos ver también en esa figura, que podemos empezar a notar, es que el aumento de las temperaturas, podemos ver bien aquí, es mayor sobre los continentes que sobre los océanos. Entonces, el océano va a tener un aumento de temperatura, pero un poco más débil que en el continente. En el océano, según los escenarios, prevemos un aumento de 0,7 a 2,7 grados de temperatura para el horizonte del próximo siglo, al final, en el 2100. Entonces me van a decir, ¿por qué nos vamos a interesar entonces en el cambio climático en el océano? Ya que el cambio de temperatura va a ser menor. Pues por varias razones, porque el cambio climático, aunque el aumento de la temperatura es un poquito más leve, va a tener consecuencias graves para nosotros. El primero se debe al aumento del nivel del mar. ¿Por qué va a aumentar el nivel del mar con el cambio climático? Bueno, primero porque, como el agua de mar va a volverse más cálido, un agua más cálida se va a expandir, entonces va a ocupar más volumen y va a subir el nivel del mar. Eso es una parte. La segunda parte es porque se está derritiendo el hielo que está en Groenlandia y en la Antártida. Es un hielo que está sobre la tierra, se derrite y va en el agua, entonces eso hace subir también el nivel del mar. Y eso va a tener graves consecuencias para las poblaciones
en particular en algunas islas que van a desaparecer totalmente, y hasta en países que va a provocar desplazamiento de poblaciones. Podemos ver en ese mapa donde se ve los países donde hay más población cuyo domicilio se va a encontrar debajo del nivel del mar, según los dos escenarios. Bueno, no se ve muy bien el escenario pesimista por el color, pero bueno, en todo caso, tenemos muchos países, en particular en Asia y en las islas del Pacífico, que van a tener que desplazar personas porque su casa se va a encontrar debajo del nivel del mar. Primer problema. El segundo problema está relacionado al hecho de que el agua de mar se va a acidificar, porque el aumento de la cantidad de CO2 en el aire, bueno, parte de ese CO2 se disuelve en el agua y eso aumenta el pH del agua, disminuye el pH del agua, entonces aumenta la acidez. ¿Y por qué eso es grave? Pues porque la acidez disuelve la caliza. Y la caliza es un elemento esencial del esqueleto o de la concha de muchos organismos marinos. En particular, les puse 3 ejemplos aquí. El primero es que hay algunos tipos de plancton que tienen un esqueleto de caliza. Ahí les puse una foto de uno de esos tipos de plancton. Bueno, el plancton, ¿qué es? Son microorganismos que están dentro del mar y que constituye el primer escalón de toda la cadena alimenticia. Entonces, cualquier cosa que pueda afectar al plancton va a tener consecuencias para toda la cadena alimenticia. Segundo ejemplo, pues son todas las conchas. Aquí les puse un ejemplo de ostras. Bueno, no hay muchas ostras aquí, pero les puse el ejemplo porque, por ejemplo, en California, donde se cultivan, ese cultivo ya se ha visto afectado por el cambio de acidez del agua. Y último ejemplo son los corales, que constituyen un ecosistema muy importante para, bueno, muchísimos animales, que ellos también están hechos de caliza y van a ser afectados por el cambio de acidez. Podemos ver la evolución del pH del agua justamente en esa figura para los dos escenarios. Y bueno, podemos ver que hay una diferencia entre los dos escenarios, pero aún en el escenario el más optimista, donde vemos que el cambio de pH parece muy leve, hay estudios que han mostrado que ese cambio ya puede tener consecuencias graves para varios organismos. Ahí les muestro una figura salida de este estudio. Bueno, es un resumen de los resultados. Vemos para el escenario optimista y para el pesimista las consecuencias para varios organismos. Pues hay un sistema de color. Entonces, cuando es en color amarillo, es un impacto moderado, y en color rojo es un impacto alto, y en morado es un impacto muy fuerte. Lo que podemos ver es, para los corales y algunos tipos de concha, ya para el escenario optimista, tenemos ya un impacto calificado de fuerte. Entonces, bueno, ese efecto de la acidez del agua va a ser importante aún en el mejor, el más optimista de los escenarios. Bueno, entonces ya hemos visto por qué es importante el cambio climático en los ecosistemas marinos y por qué nos vamos a interesar en el océano. Ahora me podrán preguntar, ¿pero por qué en el ecosistema marino de Perú en particular? Pues no es solamente porque estamos en Perú, pero hay razones, hay 2 razones principales. El primero es que para el país la pesquería es muy importante. Es el segundo generador de divisa del país después de la minería. Entonces, cualquier cosa que le podría pasar al ecosistema podría afectar la pesquería y tener consecuencias potencialmente graves para el país. La segunda razón es que en realidad el ecosistema marino de Perú es uno de los más productivos al nivel mundial. Tenemos un ecosistema particularmente importante. Las capturas de peces que se hacen en Perú y Chile representan un 10% de la masa total de pescado que es capturado al nivel mundial. Entonces, la pesquería de esa región tiene un peso muy importante. Lo podemos ver en ese mapa. Es un mapa de observaciones satelitales.
viendo el color del agua, podemos saber cuánta clorofila hay dentro del agua. La clorofila es una manera de medir la intensidad de la actividad biológica. Y lo que podemos ver es que la región de Perú-Chile presenta niveles de clorofila muy altos. Bueno, entonces tenemos un ecosistema particularmente productivo. Y si es tan productivo, se debe en realidad a las condiciones climáticas de la región. Y en particular a un fenómeno muy importante que está ocurriendo cerca de las costas de Perú, que se llama el afloramiento. ¿Qué es el afloramiento? Pues es una surgencia de agua que se debe al hecho de que en Perú el viento en promedio fluye de manera paralela a la costa en dirección al Ecuador. ¿Cuál es su efecto en el mar? Pues va a generar en superficie una corriente que se va a ir mar afuera. Entonces eso va a transportar las aguas de superficie mar afuera y a la costa. Estas aguas desplazadas van a ser reemplazadas por aguas que vienen de las profundidades. Entonces tenemos una circulación de agua que sube cerca de la costa y una vez que llega a la superficie se aleja. Y esas aguas profundas que están aflorando están muy frías porque vienen del fondo del mar y también muy ricas en nutrientes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a enriquecer en nutriente la superficie. Y es por eso que se puede desarrollar una actividad biológica particularmente intensa. Y también otro efecto, es por eso que las costas de Perú, bueno, el agua en las costas de Perú es tan frío. Lo podemos ver en ese mapa que representa la temperatura del mar. Bueno, es una simulación, pero representa bastante bien lo que pasa en la realidad. Y lo que podemos ver es pues que, de hecho, la temperatura cerca de la costa es mucho más fría que mar afuera, debido a ese fenómeno de afloramiento. Y también lo que podemos observar es que tenemos muchas pequeñas estructuras donde vemos remolinos, por ejemplo, o filamentos. Eso lo llamamos actividad de mesoescala, es la presencia de esas pequeñas estructuras. Y ellas también van a ser importantes para la actividad biológica. ¿Por qué? En particular, porque van a transportar larvas de peces. Les dije que en la superficie la corriente promedia tiende a alejarse de la costa. Entonces, las larvas de peces que son, bueno, ahí les puse una foto, es como un bebé pescado que todavía no está en el estado de bebé pez, perdón, que no está en el estado de pez, sino de larva, entonces no se puede desplazar solo o muy poco y se deja llevar por la corriente. El problema es que si la corriente lo lleva mar afuera, ya no va a encontrar tanta comida para comer y va a morir. Entonces, él necesita estar cerca de la costa, pero la corriente promedia lo lleva mar afuera. Las estructuras de mesoescala, esos remolinos, son los que van a permitir llevarlos de vuelta a la costa. Tiene un papel importante por eso. Bueno, eso era la segunda cosa que tiene un efecto importante para la actividad biológica. Y la tercera cosa, la cual seguramente todos han escuchado este año, es el fenómeno del Niño. No voy a entrar en detalles, pero el fenómeno del Niño es un cambio en las condiciones climáticas normales del Pacífico y se caracteriza por un aumento de las temperaturas del agua cerca de Perú. Pues este fenómeno va a modificar mucho la actividad biológica. En particular, la actividad biológica cerca de Perú va a disminuir bastante durante un fenómeno del Niño. Entonces va a modular esa actividad biológica. Pues bueno, entonces les he dicho que el ecosistema de Perú es muy dependiente de las condiciones climáticas de la región. Y sabemos que las condiciones climáticas se van a transformar con el cambio climático. Hay varias preguntas que nos podemos hacer. Primero, ¿cómo se va a modificar el afloramiento que es tan importante para el ecosistema? Segundo, ¿cómo se va a modificar la actividad de mesoescala, la presencia de remolinos y filamentos? ¿Y cuáles van a ser los impactos
en el transporte de las larvas de peces. Y finalmente, también nos podríamos preguntar cómo van a ser modificadas las características de los fenómenos El Niño. Pues para eso, ahora les voy a explicar cómo hacemos para estudiar el cambio climático. Lo primero que podemos hacer es usar observaciones, porque ya tenemos, como les dije, el cambio climático ya empezó, ya tenemos ya varias décadas que han sido bien documentadas, entonces podemos observar las tendencias recientes. Aquí les presento una figura de un estudio que muestra la intensidad del viento en función del año cerca de las costas de Perú. Lo que podemos ver es que la tendencia promedia parece mostrar un aumento. Y de manera coherente, si miramos la temperatura del mar, aquí les muestro una figura de otro artículo que muestra datos del Instituto del Mar de Perú, que han sido tomados en el puerto del Callao, bueno, cerca del puerto del Callao, y esas observaciones parecen mostrar un decremento de las temperaturas que parece coherente con el hecho de que si aumenta el viento, va a intensificarse el fenómeno de afloramiento, entonces las aguas costeras van a volverse más frías. Bueno, la ventaja de usar observaciones es que estamos observando directamente la realidad, el mundo real, que es diferente de cuando usamos modelos, y que ya tenemos varias décadas, entonces ya podemos observar cambios. Pero hay que tener cuidado siempre, el mundo no es siempre perfecto, y siempre pueden haber, por ejemplo, sesgos en las observaciones. En particular, esas observaciones de viento que les enseño, son observaciones que han sido tomadas en los barcos, en los mates de los barcos, mástiles, en los mástiles de los barcos, gracias. Bueno, y hace 50 años, estos datos eran tomados más o menos en el mástil, pero a eso de 10 metros. Y poco a poco, esa altura ha ido cambiando, porque ya son 50 años, no han sido las mismas personas que han tomado los datos, y poco a poco ahora los datos más están tomados a 20 metros. Y el viento no es uniforme, el viento tiende a ser más fuerte en altura y menos fuerte cerca de la superficie. Entonces, medir un viento a 10 metros o a 20 metros no es la misma cosa. Y haber cambiado la altura del mástil, bueno, en el lugar del mástil donde tomamos los datos, puede introducir un sesgo. Entonces hay otro artículo que ha estado corrigiendo esos datos y podemos ver aquí una figura que muestra la tendencia del viento. Podemos ver que cerca de la costa de Perú ya no vemos tanto ese cambio de intensidad del viento. Tenemos casi una tendencia de cero. Entonces hay que tener cuidado con las observaciones. Y también, la otra cosa con las observaciones es que siempre nos podemos preguntar si lo que estamos viendo ahí es un cambio decadal o si realmente es el cambio climático que ya estamos observando. Entonces, lo que podemos hacer también es usar modelos teóricos simples y ahí les presento bueno, les voy a presentar rápidamente una teoría que ha sido propuesta para predecir los cambios de viento. Entonces, este modelo que dice que en realidad la intensidad del viento se debe a la diferencia de temperatura entre la Tierra y el mar. Y como les he mostrado al comienzo en las figuras, la temperatura en la Tierra va a aumentar más que la temperatura en el mar. Entonces, esa diferencia de temperatura va a aumentar y eso iría a intensificar el viento. Pero eso es un modelo simple que solo relaciona el viento a los cambios de temperatura, pero no toma en cuenta todas las fuerzas que pueden entrar en juego y por eso no podemos estar seguros que eso va a ser el único cambio y que lo explica todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos usar? Pues podemos usar lo que llamamos los modelos globales de clima. Y es lo que se usa cuando se quiere modelar el cambio climático.
¿Cuál es la ventaja de ese método? Es que se trata de modelos numéricos que están basados en las ecuaciones fundamentales de la dinámica, entonces tiene una base física y nos permite justamente estar estudiando la física bajo diferentes condiciones de CO2. Entonces podemos estudiar, por ejemplo, el clima pasado o el clima futuro. Pero también tiene problemas. Pues cuando usamos esos modelos, no podemos correrlo en una laptop. Necesitamos supercomputadoras, las mayores computadoras que se han hecho en el mundo. Y aún así, nos cuesta muchísimo a nivel computacional y no podemos modelizar todo a lo que vamos a llamar una muy alta resolución. ¿Qué es la resolución de un modelo? Pues es que para poder modelizar lo que hacemos es que dividimos el mundo en pequeños cubitos y en cada cubito vamos a calcular las condiciones climáticas promedias gracias a ecuaciones. El tamaño de los cubitos es lo que llamamos la resolución. Es como si cuando tomamos una foto numérica, el tamaño de un píxel decimos que es la resolución. Ahí es igual, la resolución es el tamaño de cada uno de los cuadraditos que tomamos. Y pues como mayor es el número de cuadraditos, mayor va a ser el costo computacional. Por eso los cuadrados no pueden ser tan pequeños. En realidad, en los modelos globales de clima actuales, tenemos una resolución de 1 a 2 grados, que son como 100 a 200 kilómetros. Es como decir que, no sé, Lima y Pisco están en el mismo cuadrado, o hasta Lima y Arequipa. Entonces, bueno, eso puede introducir sesgos a nivel regional. O sea, podemos tener un sesgo promedio a nivel mundial, que es bastante bien, pero si queremos mirar al nivel muy regional, ahí pueden haber sesgos. Lo podemos ver en ese mapa que les enseña el sesgo promedio de temperatura en el conjunto de los modelos, que son los modelos usados para hacer las predicciones de cambio climático, en los que sirven para el IPCC. Lo que podemos ver es que tenemos, en particular en la región de Perú, un sesgo cálido bastante fuerte. En la región de Perú y en 4 otras regiones que tienen las mismas características de tener un afloramiento costero. Son los 4 sistemas de afloramiento costero. En esas regiones, la resolución de los modelos no es suficiente para poder reproducir bien ese fenómeno y por eso tenemos un sesgo cálido. ¿Cómo podemos hacer para resolver ese problema? Pues para resolver ese problema vamos a usar lo que llamamos un downscaling. ¿Qué es un downscaling? Pues es usar esas simulaciones globales, pero les vamos a aplicar un tratamiento para poder obtener un producto de más alta resolución. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay varios métodos. Podemos usar relaciones estadísticas, no voy a entrar en el detalle hoy. Y también podemos usar lo que vamos a llamar método dinámico. ¿De qué se trata? Pues es de usar un modelo con más alta resolución, pero en una región más pequeña, a nivel regional. Por ejemplo, en la región de Perú-Chile, vamos a correr un modelo con una mayor resolución. Y es el método que hemos usado en nuestro proyecto. Entonces, ahora vamos a poder mirar resultados. Primera pregunta, pues ¿cómo va a evolucionar el viento favorable al afloramiento? Aquí les presento una figura donde se ve cerca de la costa, aquí tenemos los grados de latitud desde el Ecuador hasta 40 Sur, en Chile. Vamos a tener la tendencia, o sea, si ha aumentado o disminuido el viento. Ahí vemos muchísimas líneas porque es para los diferentes modelos globales, porque hay varios modelos, no hay uno nomás. Y en la línea negra, ahí es el promedio de todos los modelos. Lo que podemos ver, bueno, esto es para los meses de verano y esto es para los meses de invierno. Vamos a focalizarnos
en la región de Perú. ¿Qué vemos en verano? Pues que si miramos el promedio de todos los modelos, tenemos una tendencia negativa. ¿Qué quiere decir una tendencia negativa? Es que la intensidad del viento va a disminuir. Y en invierno, ¿qué pasa? Pues tenemos casi la misma tendencia. En el norte de Perú, en el sur es un poco diferente. En promedio, sobre todas las estaciones, vamos a tener una disminución del viento costero. Entonces, si disminuye el viento costero, el afloramiento también debería de disminuir. Para ver eso, vamos a usar pues un downscaling dinámico. Vamos a usar un modelo regional y para eso necesitamos seleccionar primero un modelo global. Hemos elegido el modelo que se llama IPCL, que es en realidad el modelo del Instituto de París, pero no lo hemos seleccionado por esta razón, sino por varias razones. Primero, cuando miramos cómo reproduce el clima actual, en la región de Perú en particular, pues la dinámica regional es muy realista, está reproduciendo bien el clima regional. Y también cuando miramos al nivel porque esos modelos también incluyen, modelizan la actividad biológica. Y la actividad biológica es este modelo hace parte de los más realistas. Cuando miramos el cambio climático, las tendencias que observamos son también bastante cercanas al promedio. Entonces, por eso hemos seleccionado ese modelo global de clima. ¿Y qué hacemos con esto? Pues primero vamos a querer tener previsiones sobre la evolución del viento. Entonces vamos a agarrar el modelo y en vez de usar cuadrados del mismo tamaño en todo el mundo, en realidad vamos a usar una grilla que vamos a llamar refinada, que podemos ver aquí. Vemos ahí todos los cuadraditos. Vemos que lejos de Perú, ahí tenemos cuadraditos bastante grandes, mientras que cerca estamos aumentando la resolución para tener cuadraditos muy pequeños. Vamos a correr este modelo y vamos a obtener lo que vemos aquí. Aquí sería el modelo usando así cuadraditos del mismo tamaño. Y lo que podemos ver, bueno, aquí vemos más o menos la costa de Perú, pero como los cuadrados son grandes no vemos mucho. Lo que podemos ver es que si miramos cerca de la costa, comparado con las observaciones que están aquí, es la intensidad del viento. Vemos bastante diferencia. Aquí tenemos algo azul, mientras que en realidad la intensidad del viento se encuentra en lo rojo, que es alrededor de 7 metros por segundo. Mientras que cuando usamos el modelo con la grilla refinada, con una mayor resolución, ahí ya tenemos algo que es mucho más realista. Bueno, eso es una simulación del clima actual. Ahora vamos a correr una simulación en condiciones de cambio climático. ¿Qué situación de cambio climático? Pues en realidad hemos hecho 4 simulaciones. Una donde estamos en un clima donde la cantidad de CO2 es 4 veces más fuerte de lo que había en la época preindustrial. De ahí uno que corresponde a una concentración de CO2 2 veces mayor a la del clima preindustrial. Luego una simulación que corresponde al clima actual y una simulación que corresponde al clima preindustrial. Ahora vemos resultados. ¿Cómo va a cambiar el viento? Ahí voy a presentarles la simulación que voy a ser la más pesimista porque tenemos 4 veces más CO2 en el aire que en la era preindustrial y ahí les presento la diferencia entre el clima futuro y el clima preindustrial. Esa intensidad del viento para los meses de verano y para los meses de invierno. Bueno, si quieren tener más información, siempre pongo la referencia de los artículos que puedan encontrar en internet. Bueno, lo que podemos ver es que en la región de Perú tenemos, estamos en el azul, o sea, tenemos valores negativos, o sea, una tendencia a la disminución del viento, que es coherente con lo que decían los modelos globales de clima.
Ahora, ¿cómo va a evolucionar el afloramiento con estos cambios de viento? Para saber qué va a pasar en el océano, vamos a usar un modelo solamente del océano, que vamos a llamar regional, porque no modeliza todo el mundo, sino solamente la región de Perú. Entonces, ¿cómo funciona un modelo oceánico? Necesitamos decirle cuáles son las condiciones climáticas cerca de la superficie, el viento, los flujos de calor, de agua, o sea, cuánto hay de precipitaciones, de lluvia, que no hay mucha en la región, y también lo que pasa pues, en los bordes del dominio. O sea, cómo son las corrientes y la temperatura del mar. Bueno, no voy a entrar en los detalles de las características de la simulación, pero lo que vamos a usar aquí como condiciones de lo que pasa al nivel del mar, vamos a usar pues lo que nos dio el modelo atmosférico. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre tenemos las simulaciones con los varios escenarios que les dije. Ahí les presento cómo va a evolucionar o cómo evolucionaría con este modelo la temperatura de superficie del mar. Entonces, son de nuevo tendencia entre el escenario futuro y el escenario, bueno, el clima preindustrial, para el escenario optimista y para el escenario pesimista. Bueno, podemos ver que tenemos siempre un aumento de las temperaturas, que parece mayor cerca de Perú que en el resto de la región y que es mayor en el escenario pesimista. Ahora, ¿por qué tenemos un aumento de temperatura mayor cerca de Perú? Pues la primera cosa que podríamos pensar es porque el afloramiento disminuye, deja de enfriar tanto las costas peruanas. Bueno, la intensidad del afloramiento depende de la intensidad del viento. ¿Cómo hacemos para medir la intensidad del afloramiento? Pues les dije que tenemos una circulación de agua que surge a la costa y después se aleja. Entonces estoy midiendo la intensidad de la corriente que se aleja de la costa en mi modelo para los diferentes escenarios. Si queremos, podemos focalizarnos en el cambio más fuerte entre el preindustrial, que es el verde, y el escenario pesimista, que es el rojo. ¿Qué vemos? Pues tenemos una disminución en la intensidad de esas velocidades, en la intensidad del afloramiento en el escenario futuro. Si tenemos un afloramiento menos intenso, podemos pensar que vamos a tener un enriquecimiento reducido de la superficie en nutrientes. Vamos a tener menos nutrientes traídos a la superficie. Y eso es un efecto que podría ser muy negativo sobre la actividad biológica. Ahora hay otra cosa que podemos medir en el afloramiento, es desde qué profundidad están llegando esas aguas que están aflorando, porque si vienen desde más profundo van a poder traer más nutrientes, porque los nutrientes, la concentración en nutriente es mayor cuando vamos más al fondo del mar. Aquí les presento resultados de esa profundidad para la simulación del escenario pesimista y para la simulación del clima preindustrial. ¿Qué podemos ver? Que la profundidad de las aguas aflorando a la costa disminuye con el cambio climático. Entonces podemos pensar que la concentración de nutriente de esas aguas disminuiría. Entonces las aguas aflorando llegarían con menos nutriente. Eso también no parece nada bueno para la actividad biológica. Así que bueno, eso es para la evolución del afloramiento. Su intensidad disminuirá, lo que no es nada bueno. Entonces, ahora, la segunda pregunta que nos hicimos es cómo va a evolucionar la actividad de mesoescala. Les recuerdo que la actividad de mesoescala se refiere a cuántos remolinos, filamentos hay. Aquí les presento mapas que miden esa actividad para el escenario, el clima preindustrial y el escenario de clima futuro muy pesimista. Lo que podemos ver es, al menos en la región de Perú, en particular en el sur, tenemos un aumento
de esa actividad de mesoescala. Bueno, eso les dije que esa actividad de mesoescala tiene un efecto importante en particular sobre el transporte de larvas de peces. Entonces podemos preguntarnos, ¿tenemos un aumento de esa actividad? ¿Eso es bueno para el transporte de larvas de peces? Entonces, se ha hecho un estudio para poder ver mejor este efecto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a usar lo que llamamos un modelo biogeoquímico que va a estar corriendo al mismo tiempo que el modelo oceánico. ¿Qué es un modelo biogeoquímico? Pues es un modelo numérico que simula el ciclo de los nutrientes, que es lo que incluye la actividad planctónica del plancton, que se come los nutrientes, después muere y cuando se degrada el cadáver se va a devolver los nutrientes al mar. Y vamos a usar otro modelo de dispersión de larvas que va a simular la trayectoria de una larva de peces que es transportado en el agua y se va a poder estudiar si va a poder estar en un lugar donde sí hay nutrientes y plancton o no. Entonces, aquí en esas figuras podemos ver la temperatura del mar en color en el clima preindustrial y en el clima futuro, escenario pesimista, y podemos ver trayectorias de algunas de esas larvas de peces numéricas que siempre que al comienzo están cerca de la costa y van a ser transportados por los corrientes del modelo. Y lo que vamos a mirar pues es cuántas larvas de peces se van a quedar cerca de la costa, en esta franja. Ahí podemos ver el número de individuos que es retenido en las zonas para el clima preindustrial y el clima futuro. Lo que podemos ver es que tenemos más individuos que están retenidos cerca de la costa. Entonces, eso es bueno, o sea, las larvas se quedan cerca de la costa donde hay nutrientes. Estamos contentos ahí. Pero, ¿qué pasa? Que si miramos la cantidad de plancton, o sea, de comida para las larvas de peces que está en la región, podemos ver que esa cantidad disminuye, seguramente porque hay menos afloramiento. Entonces, la zona que vamos a llamar el sumidero, que es la zona donde las larvas tienen suficiente comida como para sobrevivir, se hace más pequeña. Pues eso ya no es tan bueno. O sea, y ahora la pregunta es, tenemos más individuos retenidos cerca de la costa, pero cerca de la costa la zona favorable para que sobreviva una larva es más pequeña. Entonces tenemos un efecto bueno, un efecto malo. ¿Cuál va a ser el resultado final? Pues podemos ver aquí el porcentaje de larvas que van a ser retenidas en la zona costera para la región, el norte del dominio, el centro del dominio y el sur del dominio. Si nos ponemos, por ejemplo, al norte, vemos que en la simulación del clima preindustrial tenemos menos larvas retenidas cerca de la costa y con el cambio climático tenemos más larvas retenidas cerca de la costa. Pero eso cambia si en vez de mirar solamente la zona costera, miramos lo que vamos a llamar el sumidero. Al contrario, ahí vamos a tener menos larvas que van a ser retenidas en el sumidero con el cambio climático, porque el tamaño del sumidero disminuye. Entonces, el efecto total, otra vez, es un efecto negativo. Entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto? Los modelos nos han mostrado una disminución del viento costero, lo que conlleva una disminución de la intensidad del afloramiento. También tenemos una disminución de la profundidad de las aguas que afloran. También tenemos un aumento de la actividad de mesoescala. Sin embargo, el efecto en la actividad biológica sigue siendo negativo porque tenemos una disminución de la retención de larvas en el sumidero. Y bueno, ahí les dejo algunas preguntas abiertas para decirles que los estudios nunca están terminados.
podemos preguntar, ahí hemos usado un solo modelo global de clima. Como les dije, hay varios en el mundo. Nos podríamos preguntar si el mismo estudio, usando otros modelos de clima, confirmaría esos resultados o se alejaría un poco, y cuál sería el promedio de las previsiones de todos los modelos. Y también lo que podríamos preguntarnos es qué pasa a más alta resolución, más todavía que lo que les presenté. En particular, podríamos mirar lo que pasa, por ejemplo, en bahías de la costa, porque en las bahías de la costa hay varias bahías donde se desarrolla actividad de acuicultura. Sí van a haber cambios a muy fina escala, de cambios de temperatura, o sea, de circulación. Eso podría tener efectos importantes también. Entonces, bueno, esas son cosas que están por delante y que ya están en curso, porque el Instituto del Mar del Perú está empezando a estudiar esas cosas. Bueno, ya está estudiando esas cosas, que tiene un estudio en curso que ya empezó y que va a poder contestar a varias de esas preguntas. Y bueno, les dejo ahí con una última figura, porque no les hablé del niño casi nada, porque no lo hemos estudiado en particular en ese estudio. Pero hay otros estudios que se han preguntado qué va a cambiar en las características del fenómeno del Niño en el futuro. Y bueno, este estudio reciente del año pasado de Cai et al. Sugiere que va a aumentar la frecuencia de los eventos del Niño que llamamos extraordinarios, muy fuertes, como el que ha ocurrido en el 97-98. Y bueno, ahí les dejo con ese resultado. Les agradezco por su atención. Les he puesto ahí las referencias de los artículos de este proyecto.